consecuencias de la reacción a la vacuna contra la viruela, lo sentaron en una silla de ruedas desde niño. Y desde la silla de ruedas, como en un acto de rebeldía, como la confirmación de que el ser humano puede romper todas las barreras, Paco empezó a desarrollar sus dotes de creatividad, de solidaridad y de liderazgo, hasta convertirse en pintor profesional con la boca, deportista de élite y activista de la diversidad funcional. Su madre, en una entrevista que le hizo Laura Sena para Levante en 2012, dijo: Paco, Javi es que no para nunca. Y no paró. Y aún no ha parado, amigos. Estudió en el Colegio Santa Fe de Valencia y luego en el Colegio de Educación Especial La Encarnación, donde comenzó a pintar con la boca. En una entrevista a los amigos el periódico de los amigos de la Asociación del Veral, Paco dijo: me gusta pintar desde pequeño, pero desde los 14 ya no podía coger nada con la mano, no utilicé la boca para pintar hasta los 18 años, y gracias a María Jesús y a Cuca, mis profesoras en la Encarnación, así empecé. Por cierto, me gustaría pedir un aplauso para María José, para Cuca y para todo el profesorado del Colegio de Educación Especial La Encarnación, que es una labor estratosférica y siguen haciéndolo. Pero ya pintaba con la boca, ¿y pensáis que se paró ahí? Pues no. ¿Qué va? Continuó sus estudios de pintura en la Escuela de Adultos, luego en una academia de Torrent, luego se fue por toda España, ha participado en concursos de pintura rápida, ha hecho exposiciones individuales y colectivas, hasta que le llegó el éxito internacional con su participación en una exposición colectiva homenaje a Cervantes y Shakespeare que se celebró en Nueva York hace 4 años. Sí, amigos, Javi en Nueva York. Pero es que este mes de junio, con los mismos editores, los amigos de Editorial Olivera, presentará su segundo libro, Maestros de Vanguardia. Javi, maestro de vanguardia. Su trabajo, su perseverancia y su talento. Le han hecho ganar una de las becas más prestigiosas de la Asociación Internacional de Artistas y Pintores con la boca y con el pie, que tiene sede en Vaduz, en Liechtenstein. Él es el único de la Comunidad Valenciana con esa beca. Paco se define como expresionista, pinta de todo y con su imaginación desbordante igual pinta bodegones, recrea fotografías en internet o escribe poemas con la boca, amaneceres en el óleo. La carencia de las manos multiplica la experiencia sensorial de la pintura de Javi para él que la pinta y para nosotros que la vemos. Pero a Javi es que le caben muchas vidas en una, porque creéis que solo pinta. Pues no. Nuestro protagonista, además de pintor, es deportista. Empezó a practicar la bocha a los 24 años, uno de los deportes estrella de las Paralimpiadas, que para que os hagáis una idea es una mezcla de petanca, bolos y curling, pero sin la escobilla que va adelante. ¿Y sabéis dónde irá en apenas un mes? Al Campeonato de España Absoluto de Bocha por equipos y parejas junto a su compañero Iván Alemán. ¿Pero se conforma con la bocha? No. Hace 6 años se tiró a una piscina porque quería mejorar físicamente, no se encontraba muy bien. Y el próximo mes de julio hará la travesía de aguas abiertas en el puerto de Valencia.
y le dice a la periodista: ¡ah, se me olvidaba! El año pasado ganamos el Campeonato de España en Sevilla. Y bueno, me diréis, Javi no puede hacer más cosas. Pues sí. Y quizá de las más bonitas. Porque Paco es activista de la diversidad funcional. Paco promueve exhibiciones y hace demostraciones, talleres para niños. Por ejemplo, en el colegio El Molí, que se ocupa mucho de la diversidad funcional. Ponencias en la beneficencia de Valencia, en la Casa Dona de Torrent. Y además es responsable del área de arte social en la red de la asociación Café con Verdes para difundir el arte vía internet y ayudar a formar a gente en el manejo de ordenadores, tablets y móviles. También está con los de Auxilia, también está con los pintores. Javi es talento, pero sobre todo es corazón. Un corazón que suple de sobra, pero de sobra, sus manos y sus pies. Un corazón que le hace volar por la vida, intentando hacer felices a la gente que le rodea, sobre todo a los que son, como él, diversos funcionarios. Todo lo que hago es para demostrar que no es tan complicado, para que vean que si uno quiere, no hay límite para hacer las cosas en esta vida, dice en la entrevista. La discapacidad no es una limitación. Hoy en día, los límites de los discapacitados solo los ponen algunas personas que hay a nuestro alrededor que no han entendido nada. Las imágenes y los colores de sus cuadros nos ayudarán a comprender un poco mejor la grandeza de este tipo. Premio Ciudadano Local 2019, Francisco Javier Planells Alós.